Todo comenzó a principios del siglo XX. Durante ese tiempo, la revolución industrial había prosperado con fuerza durante más de 300 años. Los inventores de todo el mundo creaban constantemente cosas nuevas e ingeniosas para cambiar el mundo y mejorar la vida de muchos, y ocasionalmente intentaban mejorarse unos a otros. Pero no todos tuvieron esa suerte. El país de Alemania atravesó tiempos difíciles después de perder la Gran Guerra Mundial en 1918. La pérdida de aliados y el aumento de las deudas fueron la causa de que la una vez orgullosa nación se volviera al fascismo. El líder responsable de este cambio drástico solo era conocido como el Gran Canciller. Estaba decidido a devolver la gloria a su país por cualquier medio necesario. Incluso si eso significaba convertir a su propia gente en enemigos. Al hacerlo, buscó a las mentes más brillantes de Alemania con la esperanza de inventar algo que destruiría la competencia industrial. Y en 1930, ese progreso se logró con la creación de Brain. Una IA tan inteligente que es capaz de resolver, pensar y crear libremente por sí misma. Era absolutamente diferente a cualquier otro robot hecho en ese momento, e incluso eclipsó a otros inventos semanas después de que apareciera en los titulares. Pero a pesar de su capacidad única y avanzada para hacer nuevas creaciones de su propia imagen, el canciller quería más. Quería algo más grande. Y con su creciente poder, puede usar ese papel de liderazgo para hacer realidad sus visiones. Apenas unos meses después de la aparición de Brain, el canciller anunció su último y exitoso proyecto, The Fabrication Machine. Una masa gigante y descomunal de maquinaria con más armas y herramientas de las que podrías contar. Y conectar todo junto no era otro que el cerebro. La máquina de fabricación comparte el mismo propósito que su predecesora, excepto que ahora puede crear máquinas de la muerte de 30 pies de altura. A pesar de recibir elogios entusiastas de Alemania y sus partidarios, la nueva canciller fue recibida con desdén por parte de grupos rebeldes y desaprobación por parte de otras naciones que no son aficionadas a los nuevos ideales de Alemania. Pronto, surgieron preocupaciones y sospechas sobre las crecientes tensiones entre Alemania y otros países en dificultades. Una terrible señal de que el canciller abusa de su autoridad para demostrar que Alemania es el país superior. Luego, en 1934, las tensiones llegaron a su punto máximo cuando Alemania tomó la decisión de declarar la guerra. Pero esto no fue solo una quemadura causada por una chispa, fue una llama incontrolable que ardió en una Segunda Guerra Mundial. En poco tiempo, muchas personas comenzaron a creer que el canciller simplemente quería una excusa para usar la máquina de fabricación para producir en masa tantas máquinas de guerra como fuera posible para poder invadir a las otras naciones. Para 1935, más de 30 países se unieron al campo de batalla mundial. Los pocos que se negaron a luchar, incluidos los Estados Unidos, no querían tener nada que ver con esta guerra imprudente. Sin embargo, en ese mismo año, las cosas empeoraron. Se estaban difundiendo rumores de un informe filtrado sobre una máquina de guerra, o caminantes, como se les llamaba, que se rebelaba y mataba a todo su escuadrón. Pero rápidamente se descartó como nada más que un defecto. Luego, otro caminante mató a sus compañeros soldados. Y otro más empezó a matar civiles sin ninguna orden. Luego otro, y otro. Si bien los funcionarios intentaron atribuirlo a un virus extraño o un mal funcionamiento, en un mes hubo docenas o cientos de informes de walkers que aparentemente se volvieron contra sus humanos. Cuando el levantamiento llegó a las noticias del mundo, los asesinatos se contaban por miles. Quedó bastante claro que Fabrication Machine está detrás de los asesinatos, pero nadie pudo averiguar cómo o por qué sucedió. Ni siquiera el canciller pudo dar una respuesta, porque estaba demasiado ocupado tratando de cerrar su propio proyecto mientras ponía excusas sobre que la ciencia era el verdadero enemigo y lanzaba discursos sobre contraatacar. Incluso echó toda la culpa a los científicos que crearon el cerebro aparte de sus seguidores y unos pocos selectivos, nadie más lo escuchó. Pero el mundo estuvo de acuerdo en una cosa. Las máquinas deben detenerse. Los años siguientes solo podrían describirse como pura anarquía. Lo que originalmente fue la Segunda Guerra Mundial se había transformado en la Guerra de las Máquinas, y todos tiraron todo lo que tenían. Pero las batallas en sí resultaron ser mucho más peores. El gran canciller intentó apagar definitivamente la máquina de fabricación.
Lo logró, pero los caminantes no se detienen. Alemania intentó mirar hacia el canciller en busca de respuestas. Nadie vuelve a saber de él. Todos los líderes militares intentaron disparar todas las armas de fuego y armas que tenían. Solo un puñado de caminantes cayó. Todas las bases aéreas intentaron atacar a los caminantes desde arriba. Algunos caen, muchos todavía se levantan. USA intentó destruir las principales fábricas de Walker en Japón y Ucrania utilizando sus primeras y únicas bombas nucleares. Todo lo que hizo fue acabar con las ciudades de Pripyat, Hiroshima y Nagasaki. Muchos rebeldes, países enemigos y civiles de toda Europa y Asia intentaron empujar algunas máquinas hacia el océano. El resultado fue la destrucción del Reino Unido, Irlanda, Singapur, Filipinas y muchas otras islas pequeñas en el medio. En ese momento, la situación parecía desesperada. África, Australia y todo el lado occidental recurrieron a medidas desesperadas para protegerse. Recurrieron al cierre de todos sus aeropuertos. Protegió todas las costas con todos los barcos de la Armada y la infantería de marina disponibles. Cortaron todas las comunicaciones que tenían de las naciones que aún luchaban. Incluso con los países del este siguiendo la técnica de los barcos y enviando los aviones restantes para rociar el aire para que el gas no se extienda al océano, la guerra continúa. Para muchos, parecía que nunca iba a terminar. Y unirse a la batalla ahora solo resultará en la muerte. Cualquier grupo que lo hiciera eran solo equipos de búsqueda y rescate que pescaban sobrevivientes de los túneles subterráneos. Hasta que finalmente, en 1945, la lucha se detuvo. Al principio, hubo alivio, pero ese alivio rápidamente se convirtió en inquietud. Las naciones más cercanas notaron que estaba en silencio. Muy silencioso. Temiendo lo peor, comunicadores en África intentan retomar contacto con Arabia Saudita y Reino Unido. Mientras que Japón reabre sus aeropuertos para poder enviar aviones a controlar a Corea y Rusia. Finalmente, Australia y América del Norte y del Sur siguieron el ejemplo. Enviaron equipos de búsqueda y rescate, sacaron los radares más grandes, rezaron por los sobrevivientes. Para cuando llegaron los resultados y se mostraron a los medios. La conclusión fue lo impensable. Todo el mundo está muerto. Toda Europa se ha ido. Lo que queda de Asia está destruido o es inhabitable. Muchas islas fueron limpiadas, Inglaterra e Irlanda cayeron, Arabia Saudita y las naciones vecinas desaparecieron para siempre. No quedó ni un solo ser humano o máquina. Llamarlo devastación completa no es una subestimación. Pero la noticia realmente conmocionó al resto del mundo. Lo que solían ser enemigos se volvieron el uno al otro en busca de consuelo. Cualquier pensamiento de lucha y odio se fue de la mente para dejar lugar al duelo. Los líderes de las naciones sobrevivientes no tenían idea de qué hacer. Nada como esto había ocurrido antes en este planeta. Tantas culturas y monumentos y civilizaciones desaparecieron a causa de la guerra. Lo máximo que podían hacer era ofrecerse una tregua mundial entre ellos. Desde entonces, el resto del mundo estaba un poco más en paz que antes, si no fuera porque la gente tenía demasiado dolor como para querer pasar por otra guerra de las máquinas. Y nadie se atrevió a volver a los restos de Europa o Asia. Estaban demasiado asustados,